importante tener estos espacios y esta semana, pero que debería ser una práctica permanente, ¿no? Y que creo que es muy importante en este cambio de gobierno darle la importancia que tiene la biodiversidad y la conservación de la biodiversidad y la relación de la biodiversidad con la alimentación. Yo al preparar esta presentación empecé a meterme un poco en toda la cuestión de México como centro de origen de algunos de los alimentos más importantes que se han extendido más en el planeta y que forman parte de la alimentación de gran parte de la humanidad. Pero creo que de eso van a hablar otros, ¿no? Yo voy a hablar sobre lo que estamos comiendo y por qué estamos comiendo lo que estamos comiendo y qué está provocando lo que estamos comiendo y cómo podemos dejar de consumir y de comer lo que estamos comiendo, ¿no? Somos uno de los países que vive una de las peores crisis alimentarias. Por un lado tenemos esta gran riqueza, ¿no?, de biodiversidad, de diferentes ecosistemas, de diferentes culturas, lo cual nos da una gran diversidad de cocinas, de culturas culinarias que, bueno, han sido reconocidas como patrimonio de la humanidad. Pero en medio de eso y de toda esa cultura, estamos viviendo esto, ¿no? Somos uno de los países con los niveles más altos de sobrepeso, obesidad, diabetes y muertes por diabetes. Estas son las muertes por diabetes, ¿sí? En el año 2000 teníamos 46,000 muertes por diabetes. Ya aquí es 2012, había cerca de 90,000. En el 2016 ya eran 106,000 muertes por diabetes. Pasamos, digo, de 46,000, ¿no?, en el 2000 a 106,000 muertes. O sea, en 16 años casi se triplicaron las muertes por diabetes, ¿sí? Y esto es un drama, ¿no?, un drama humano tremendo, porque detrás están pues todas las amputaciones. La diabetes es la principal causa de amputaciones en nuestro país, es la principal causa de ceguera en edad económicamente activa, y la gente de escasos recursos ya cuando va a atenderse es porque ya trae el pie diabético y ahí se entera que tenía diabetes, ¿no? Empezó a perder la vista y cuando va le dicen, no, pues sabe que tiene diabetes, cuando esto ya es una manifestación de un avance de la diabetes, y esto es una caída, ¿no?, en el sistema de salud, que ya vemos que este sistema de salud está colapsado. Pues una parte importante del colapso es la situación. ¿Y cuál es la razón, no? México es el principal, bueno, México es la línea azul que está ahí arriba, ¿sí?, y es la cantidad de kilos de alimentos y bebidas ultraprocesadas que se consumen cada año, ¿no?, en países de América Latina. México es el mayor consumidor de alimentos ultraprocesados. Gran parte son bebidas azucaradas, son más de 250, llegó hasta 220 y tantos kilogramos al año por persona. Gran parte son bebidas azucaradas, somos de los mayores consumidores de bebidas azucaradas. Y la línea roja es Chile, ¿no? Y si ustedes ven las estadísticas de sobrepeso y obesidad en la región de América Latina, ya no la incluye aquí. Este es un estudio de la Organización Panamericana de la Salud, pero hay una clara relación entre mayor nivel de sobrepeso y obesidad, ¿no? O sea, entre mayor consumo de alimentos ultraprocesados, mayor incidencia de sobrepeso y obesidad en la población. Y obviamente, pues sí, crece el consumo de eso, pero baja el consumo de tortilla, ¿no? Datos sobre el consumo de tortilla, caída casi a la mitad en un periodo de 28 años, ¿no? Refrescos, un incremento muy grande, y frijoles, ¿no?, una caída también casi de la mitad en 28 años. ¿No? Frijol y maíz, que son la base de nuestra alimentación, que los aminoácidos de estos dos granos nos dan una proteína de buena calidad, ¿no?, destrozada la alimentación, ¿no?, la base de la alimentación de nuestro país. Y vean los datos, esto es, no sé si alcanzan a ver allá, creo que esto ya no está funcionando para marcar, pero
Del lado izquierdo tienen ustedes, ese es el porcentaje total de energía que aportan diversos grupos de alimentos. Y cada barra es diferente grupo etario, de edad. Pero vean, maíz y derivados, que es la base de nuestra alimentación, ¿sí? Pues bueno, ya las bebidas azucaradas, los dulces, ¿no? Están aportando casi la misma energía que el maíz y sus derivados. O sea, ya pasaron a ser parte esencial de la dieta de los mexicanos. Y bueno, si nos vamos a una visión que yo creo que cuando hablamos de biodiversidad y hablamos de estos procesos, pues tenemos que pensar estos procesos en periodos largos de tiempo, ¿no? La alimentación se daba en base a cubrir una necesidad, ¿no? Así fue la alimentación en la humanidad, en toda la historia de la humanidad. Pero ya con la sociedad industrial y con la mercantilización, sucede que la producción empieza a crear las necesidades, ¿sí? O sea, ya la industria metida y el alimento convertido en mercancía, ¿no? Se empieza a diseñar para crear necesidades, ¿sí? Y ahí pues ya viene el descontrol de todo. Y los objetivos de la industria de alimentos, ¿cuáles son? ¿No? De esta industria que va a la bolsa de valores y cada 3 meses tiene que aumentar sus ventas, es que los consumidores consuman más de sus productos y que los que no consumen sus productos los empiecen a consumir, ¿no? Es la sociedad del consumo y es la sociedad del hiperconsumo. Pero ¿cómo logra esta industria que la gente consuma más sus productos y que más consumidores comiencen a consumirlos, volviendo hiperpalatables sus productos, ¿sí? Y moldeando el gusto de los consumidores desde niños? Un ejemplo ahorita son los edulcorantes no calóricos metidos en gran parte de los productos a niños. Yo, y me imagino que algunos de los que estamos aquí ya de cierta edad, no podemos consumir, nos cuesta mucho consumir algo con edulcorantes no calóricos, ¿no? Nos sabe a metal, a mí me saben horribles, a los niños ya no, ¿no? Porque ya están en todos los productos, entonces empiezan a moldear estos gustos. ¿Y qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común los alimentos ultraprocesados es este triángulo de azúcar, grasas y sal, ¿sí? O sea, gran parte, 70% del azúcar que consumimos, añadida que consumimos los mexicanos, vienen en bebidas azucaradas, ¿sí? La mayor parte de la sal que consumimos viene en alimentos ultraprocesados y de las grasas también vienen en muchos de estos alimentos. Y esa es la fórmula de cómo volver hiperpalatables estos alimentos, ¿no? Pero esto está diseñado en laboratorios, ¿no? O sea, Nestlé, Unilever, ¿no? Todas estas empresas tienen una inversión multimillonaria y hay cientos de aditivos en los alimentos. O sea, cuando ustedes ven los ingredientes en uno de estos alimentos ultraprocesados, tienen 30, 40 ingredientes, ¿sí? Y son laboratorios que tienen colorantes artificiales, saborizantes artificiales, ¿no? Aromatizantes, ¿no? Hay empresas, ¿sí?, especializadas en aromatizantes para alimentos. Y los niños son los que reciben los peores alimentos, los que menos fibra tienen, ¿no?, los que más azúcar tienen, los que más colorantes tienen. Es un cóctel, ¿no?, químico que se le está dando a los niños en estos productos. Pero esto de buscar que sea casi adictivo el producto, pues empieza ya a comprobar. Este es el centro de recompensa y generación de dopamina en el cerebro, ¿no? Del lado izquierdo tienen un cerebro normal, ¿no?, que la parte roja significa que la dopamina es alta, que esa persona tiene un placer normal e interés, ¿no? El amarillo es la dopamina media, ya empieza la persona a tener una dificultad de disfrutar y sentir placer, ¿no? Ese es de una persona obesa, del lado derecho arriba. Empiezan a ver que el alcohólico, el adicto a la cocaína, ¿no?, tienen ya una situación muy similar en el cerebro o el obeso empieza a desarrollar una situación muy similar en el cerebro, ¿no? Y aquí ven, perdón, no adicto, bueno, sí, este es no adicto a drogas y adicto a drogas.
esa parte roja que representa la generación de la dopamina de una persona sana, ¿no? Va desapareciendo y entonces la persona ya le resulta muy difícil vivir experiencias de placer, ¿no? Entonces por eso busca estimulaciones mayores. Y este es el caso del azúcar, ¿no? O sea, una persona que consume, ¿no?, de manera rutinaria altas cantidades de azúcar, empieza a desarrollar esto en el cerebro. Entonces, a ese nivel están trabajando estas empresas, ¿no?, para generarnos esto. Y estas son las empresas, ¿no?, que están dominando el mundo con este tipo de productos, que no deberían de llamarse alimentos ultraprocesados, son comestibles ultraprocesados, o sea, se pueden comer, pero de ahí a decir que son alimentos, no son alimentos. Y bueno, frente a esto, ¿qué estamos haciendo, no? Estamos tratando de bajar el consumo de estos productos y tiene que ver con esta epidemia de sobrepeso y obesidad. Hay muchos otros aspectos de daños que generan estos productos, pero con lo más evidente que es esta epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes, todas las políticas que se recomiendan internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, y organismos, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Fondo Mundial de Investigación en Cáncer, también la Organización Internacional del Corazón, todos, porque todo se refiere a la dieta. La dieta en este momento es la principal causa de muerte en el mundo, ¿no? Cuando uno ve el Global Burden of Diseases, ve claramente cómo las principales causas de muerte se refieren a un cambio en la dieta. Y entonces busca bajar el consumo de alimentos con altas cantidades de azúcar, de grasas saturadas y sal. Bueno, frente a esto, ¿no?, esto representa una amenaza para la industria, ¿sí? Y la industria, ¿qué dice? Y los aliados gobiernos de la industria, porque es una industria ultra poderosa, que en este momento incluso está tomando mucho control de la Organización Mundial de la Salud, lo cual representa un gran riesgo, ¿no? Vamos a educar, ¿no? Es lo que dice Coca-Cola, es lo que dicen estas empresas, o Vázquez Mota cuando estaba de secretaria de Educación y le decíamos, quite la chatarra, no, decía, no, vamos a educar a los niños para que los niños hagan elecciones saludables, ¿no? O sea, la chatarra con toda la publicidad y todo el diseño adictivo, ¿no? Y del otro lado las frutas y las verduras, pues los niños se van a ir para allá, ¿no? Y era una manera de evitar esto. Entonces ellos dicen, hay que educar, hay que motivar, ¿no? Bueno, esto no ha pasado. Hay países como los Estados Unidos que tienen campañas de consumo de frutas y verduras durante muchos años, igual de actividad física, y no han tenido ningún cambio, ¿no? El enfoque no científico es un enfoque ambiental, o sea, hacemos esas elecciones porque son las elecciones más inmediatas y más fáciles de hacer. Son más baratos, están más disponibles, son más adictivos, ¿no? Hay una gran publicidad, entonces lo que se busca es empezar a legislar con medidas como el impuesto, ¿no? Regular que no entren a las escuelas, que no se publiciten a niños, ¿no? Que los etiquetados sean claros para que la información que tiene el consumidor sea buena, ¿no? Les permitan elecciones más saludables, y entonces a lo mejor sí, podríamos ahí educar y motivar, ¿no? Pero el problema es el poder económico de estas grandes corporaciones. Esto lo decía, bueno, exdirectora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, ¿no? Directamente enfrentó a las empresas, a pesar que la Organización Mundial de la Salud recibe gran parte del dinero de los Estados Unidos, y los Estados Unidos estaba en contra de este tipo de declaraciones, estuvo en contra. Estuvo a punto de retirarle los recursos a la Organización Mundial de la Salud, cuando la Organización Mundial de la Salud estableció un máximo de consumo recomendado de azúcar para un adulto en todo un día. Cuando entró en esta discusión, fue un representante del Departamento de Agricultura a la OMS y les dijo, señores, si ustedes siguen adelante vamos a retirar el apoyo, ¿no? Pero vean, este es un documento filtrado de Coca-Cola Europa, ¿no?, de la directora de Coca-Cola en Europa, y aquí abajo, en este círculo que dice monitorear, son todas las políticas que ellos dicen, hay que monitorear estas políticas. Después hay que prepararse frente a esas, y estas hay que contraatacar, ¿sí? Arriba, a la derecha, no sé si se alcanza a ver, son los impuestos.
Coca-Cola sabe perfectamente que lo que más le puede hacer daño son los impuestos. Y acá tenían los etiquetados frontales, eso en Europa, porque tienen muy controlado a la Unión Europea. Pero si esto lo viéramos en América Latina, estaría al lado de los impuestos, estaría el etiquetado frontal y ahorita van a ver por qué es, ¿no? Y bueno, aquí contraatacar, pues ahorita está FEMSA. FEMSA ya tiene el control del Consejo Coordinador Empresarial y Roberto Campa ya se convirtió en el principal cabildero de FEMSA, el único priista que se opuso al desafuero de López Obrador, una persona que tiene cierta relación con López Obrador, y lo contrata a FEMSA para hacer este diálogo, y ya están cabildeando justamente contra el impuesto, contra el etiquetado frontal. Voy rapidito. Nada más como muestra, vean las fechas, son de hace unos días, junté 2 notas de hace unos días. Esto es en Filadelfia, ¿no? En Filadelfia tienen, con un impuesto alto, que era el que pedíamos en México, una reducción, este estudio muestra, de 38% en el consumo de bebidas azucaradas, y ahí se fueron también con las bebidas con edulcorantes no calóricos, lo cual me parece muy bien, ¿no? Y ese dinero lo están dirigiendo hacia comunidades pobres de la ciudad de Filadelfia, ¿no? Para educación preescolar y para los centros de barrio donde dan apoyo a chicos metidos en adicciones o a madres solteras, ¿no? Están creando más empleos. Hay un estudio que muestra que en las áreas donde podrían haberse perdido empleos, como las tiendas y la propia industria de bebidas, no hubo pérdida de empleos. Este es de estos días también, acaba de ser 21 de marzo, en el Reino Unido, ¿no? Un paso de las bebidas azucaradas muy fuerte hacia las bebidas con edulcorantes no calóricos, lo cual ellos ven como muy positivo. Es decir, los impuestos funcionan. En México es chiquitito el impuesto y han hecho un ruido enorme porque sabían que si en México venía, después venían en muchos países, como ocurrió en Filadelfia, en el Reino Unido. O sea, después de México se vino, ¿no?, a muchos países, muchas ciudades y regiones como Cataluña, que también tienen un impuesto de cerca del 20% con muy buen efecto. Y esto es lo último ya para cerrar. Este es el etiquetado que estamos luchando nosotros para imponer en México. No lo quiere la industria, ¿no? Ya está en Chile, ya está en Perú y viene en Uruguay. Estos productos muy claramente, muy sencillos, dicen alto en azúcar, alto en grasa, ¿no?, alto en sodio, alto en calorías, ¿sí? Y esto empieza a hacer que la industria reformule esos productos porque no quieren tener el sello, pero el producto que tiene uno de estos sellos no puede tener ningún elemento atractivo para los niños, no puede hacer publicidad para los niños, con un solo sello no puede entrar a las escuelas, ¿sí? Entonces están teniendo un cambio muy interesante, caídas de 20% de consumo en bebidas azucaradas y más o menos de 20% de consumo en cereales azucarados, que esto es una amenaza, ¿eh? Ustedes van a las 1,5 millones de puntos de venta que tiene Coca-Cola, que son las pequeñas tienditas alrededor de todo el país, ¿no? Y en gran parte de ellas, si hay un cereal, son estas porquerías, ¿sí? Y esto es lo que los niños están desayunando y cenando en muchos casos. Tiene una cantidad de azúcar y lo demás es harina refinada, ¿no? Este es el sello que nosotros llevamos en denuncia y amparo hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y ahí está, la sentencia con mentiras, ¿sí? O sea, entren a la página del Poder del Consumidor, ahí van a poder ver, o sea, diciendo la sentencia de esta nueva ministra, que ni se sabe quién hizo esa sentencia, ¿no?, porque ella tenía 3 semanas, pero es cómo está metido en el Poder Judicial y en la Suprema Corte el poder de estas grandes corporaciones, ¿no?, pero diciendo que este etiquetado se hizo con criterios de la Organización Mundial de la Salud. Ya hay una carta pública de los representantes de OMS, de FAO y de UNICEF diciendo, señores, este etiquetado no tiene nuestros criterios, este es un etiquetado que no se entiende, es un etiquetado que es difícil incluso para la gente con alto nivel educativo de interpretar, ¿no? Y bueno, cierro con esto. La administración pasada fue, y el señor Miquel Arriola, que ahora lo entrevistan para hablar de seguro social, es un descaro total. Este señor fue el que nos dejó este etiquetado, no consultó nunca a los institutos nacionales de salud ni a la academia, lo hizo con industria. Nosotros pedimos por acceso a la información quién fue el grupo de trabajo,
¿no?, que elaboró este etiquetado. Les pedimos que nos dieran a conocer el estudio que habían hecho con grupos focales para conocer qué entendimiento había del etiquetado, y tenemos las respuestas oficiales. No hubo grupo de trabajo, no lo consultamos, ¿no? El caso de Chile, Perú, Uruguay tuvieron todos esos procesos, ¿no? Y este es el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, que ya hay un estudio en una publicación en el Reino Unido, que es un descaro. Lo creó la Secretaría de Salud de la pasada administración para evaluar las políticas contra la obesidad. Ya hay un análisis, ¿no? Más de la mitad de los asientos de representantes de la industria o de asociaciones civiles que reciben dinero de la industria. O sea, el conflicto de interés brutal, o sea, capturaron totalmente la política contra la obesidad. Entonces nosotros, ¿no?, como creamos una red de organizaciones que se llama la Alianza por la Salud Alimentaria, y en esa red, ¿no?, sacamos un manifiesto donde nosotros hablamos, es que hay que bajar el consumo de esos productos y hay que recuperar los mercados locales, que las escuelas reciban el dinero de los desayunos del DIF y que las escuelas hagan los desayunos comprando a los productores locales. Tenemos experiencias, hay experiencias en escuelas, hay toda esa otra parte, ¿no? Hay que sacar esto y hay que recuperar lo que tenemos nosotros como cultura, con la diversidad y la riqueza que nos dio este territorio, para recuperar la salud alimentaria, ¿no? Y ahí también, pues no solamente son los etiquetados, la publicidad, impuestos, son las escuelas. Tenemos 8 años con una regulación obligatoria de alimentos y bebidas en las escuelas y no se aplica en las escuelas. Y desde hace 5 años se puede multar a las escuelas que no cumplen, no hay una escuela multada, ¿no? Eso es el dominio, ¿no?, que ha tenido estas grandes corporaciones, porque en esas escuelas sacan miles de millones de pesos de ventas, ¿no? Entonces quería mostrarles este panorama sabiendo que están hablando y van a hablar mucho de la riqueza con la que tenemos que sustituir estas porquerías. Gracias.